La idea, la noche de hoy, en esta conferencia, quisiera que ustedes puedan reconocer al final, reconocer el concepto, los tipos y los principales elementos en una negociación. Negociamos en casi todos los momentos de nuestra vida, en casi todos, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Familiar, obviamente laboral, en caso de ustedes como funcionarios públicos, en ese sentido, la negociación que se da en el día a día, en el cumplimiento de sus labores, y claro, a nivel ya más familiar, amical, también somos, digamos, el hombre es un ser social, o sea, vive en sociedad y esa convivencia muchas veces lleva a que tenga que negociar, llegar a acuerdos con otras personas, ¿no? En ese sentido, lo que quisiera trabajar con ustedes, sobre todo en la primera parte, para después ya absolver todas sus dudas y preguntas, es un concepto, dejarles un concepto de negociación. Creo que todos hemos escuchado, sabemos, seguro, pero permítame compartir con ustedes un concepto de negociación y también mostrarles los tipos de negociación que suelen haber en los procesos y que seguro ustedes se enfrentan día a día, no necesariamente, digamos, con la idea fija de que, este es el tipo, este es el otro tipo, pero lo más importante, más allá de los nombres, es el sentido, es la preparación, es la conciencia que tenemos al momento de intervenir en una negociación. Y finalmente vamos a trabajar los principales elementos de una negociación integradora. Ya diremos qué es una negociación integradora. ¿Qué implica la negociación? Y hay que reconocer que muchas veces en la administración pública, o sea, en el día a día de nuestra labor profesional, también privada, por favor, esto, digamos, es en general, pero obviamente me centro en la labor pública. Estamos gestionando conflictos, no digo que todo el día, pero ciertamente es muy frecuente ante los problemas o ante los pedidos de los ciudadanos, ante los pedidos de otras entidades, ante los requerimientos en mi propia entidad de mis superiores y ante, digamos, el cumplimiento de mis funciones. Muchas veces estoy en un proceso en el cual atiendo una situación de conflicto potencial o real. Los conflictos pueden ser potenciales porque no se han presentado aún, o pueden ser reales porque ya se presentan. Y entonces tengo que gestionar. Y para ser honestos, la negociación es el camino que seguro más vamos a recorrer, pero no es el único. Y esto lo que yo quería mostrar en esta vista es simplemente que muchas veces ante las situaciones en las cuales tenemos que buscar una solución a una situación complicada, compleja, problemática, en términos técnicos un conflicto, pero vamos a llamarlo también ante un problema, ¿cómo soluciona? Y de hecho se espera de un funcionario público que dé solución. O sea, se espera de nuestra labor, no importa el nivel en el que estemos, pero cada uno contribuye de alguna manera a gestionar ese problema, a gestionar los conflictos. Entonces, ciertamente, veía ahí también entre las palabras presupuesto. Entonces, seguro que el tema presupuestal eh, representa un desafío en el cual también terminamos de alguna manera negociando. Pero sepan ustedes que la negociación como mecanismo para solucionar los conflictos y en general como una forma de lograr los objetivos no es la única manera. Tenemos otras formas de solucionar los conflictos. Ciertamente, la mediación, la conciliación, un arbitraje y un juicio, ¿no? Pero estos ya escapan, sobre todo el arbitraje o el poder judicial, que también son mecanismos viables, seguro, en los conflictos que pueden haber ya más complejos, ¿no? El arbitraje, por ejemplo, para todo lo que es contratación pública o los procesos judiciales, si corresponde, ya escala a otro nivel. Hoy vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con el proceso de negociación. Y para eso sí debo hacer una precisión, ¿correcto? Y es el tema del diálogo y negociación. ¿Y por qué? Porque sí creo que es importante. Usualmente
tenemos esos dos términos como algo, como un sinónimo, como una expresión en la cual se pueden entender igual. Ok, sí, es cierto, así lo manejamos, pero eso no significa que sea así necesariamente. ¿Y por qué hago ese énfasis? Porque estoy seguro que en la labor de un funcionario público que da un servicio al ciudadano, por definición, esa es la función pública, un servicio al ciudadano, estamos en un constante diálogo con él. Estamos en un constante diálogo con ese ciudadano, con gremios, con asociaciones, con actores sociales o incluso también con otras entidades estamos dialogando para un objetivo, para responder a un problema público. Claro, tenemos nuestra política, tenemos nuestro POI, tenemos nuestro PEI, nuestro PESEM, tenemos nuestros instrumentos de gestión. Y muchas veces esos instrumentos de gestión también se han trabajado a nivel del diálogo. Entonces, quiero plantearles una precisión. Toda negociación va a ser un diálogo, pero no todo diálogo es una negociación. El diálogo tiene un enfoque más relacional, de construir una relación, construir confianza, más allá de un tema en particular. Se enfoca en cómo manejamos la relación, cómo construimos la relación. Por eso tiene una vocación mucho más permanente. Tenemos un diálogo continuo. La negociación sí va a ser algo más como que puntual. O sea, la negociación busca un resultado. A diferencia del diálogo, que puede ser continuo, puede ser permanente, la negociación sí va a ser centrado en un objetivo. Por ejemplo, tengo que elaborar un reglamento, tengo que elaborar una ordenanza, tengo que elaborar una directiva y seguro tendré que sentarme con las otras entidades involucradas o los actores involucrados en esa norma y ciertamente terminaré negociando, en el buen sentido de la palabra, por favor, también, ¿no? La mejor redacción de cada uno de los artículos. O tal vez salgo de la parte normativa, tengo que atender un problema de recursos humanos, problema que pueda haber al interior ya de mi organización, ya no pienso afuera, al interior. O un gestor cultural, una persona encargada del aspecto cultural que tiene que negociar con una asociación de artesanos para ver su participación en una feria. Por decir, estoy dando ejemplos en general. O sea, lo que quiero manifestar es que el diálogo va a ser algo que siempre debemos practicar y es nuestra mejor manera de relacionar. La negociación va a ser una forma de comunicación también, va a ser diálogo, pero ya enfocado en un objetivo concreto. Por eso es que me parece súper interesante cuando ustedes en la nube, sobre todo en lo que, en la segunda pregunta, ¿qué es lo primero que ustedes tienen en cuenta? Pese a que no fue la principal, se repitió bastante el tema de tener objetivos claros. Porque en una negociación marcas una línea, tú tienes un objetivo concreto, específico. En el diálogo, en cambio, estás construyendo una relación con otro. ¿Ok? Ahora, ojo, tanto diálogo como negociación tienen ventajas. Y la ventaja es que ustedes en un proceso de negociación o en un proceso de diálogo van a tener el control de ese proceso. Claro, no van a ser los únicos porque está la otra parte con la que están negociando o dialogando, pero finalmente ustedes serán quienes terminen aceptando o no el acuerdo si es que se logra uno. Entonces tienes un control, genera aprendizaje. Muchos de ustedes, estoy seguro, han pasado y tienen mucho que contar en procesos de diálogo y negociación. Entonces se genera un aprendizaje. Lo que es importante es que ese aprendizaje se comparte, se comparte. Yo sé, alguien me dijo cuando alguna vez le comenté que iba a entrar a la función pública, me dijo, la función pública es ingrata. Sí, siempre voy a recordarlo, lo que me dijo. Ahora, para mí no lo fue. De verdad que fue una experiencia muy, muy buena, pero donde había mucho aprendizaje y debo reconocer también que me tocó trabajar con personas
funcionarios públicos de carrera, de esos de vocación, que enseñaban, generaban ese aprendizaje. Y de eso se trata a veces la negociación y el diálogo, es de poder compartir ese aprendizaje. Ya comentaré algo más seguro después, pero a lo que voy es, siempre dialogar, siempre negociar va a traer ventaja. No digo que sea la receta única ni la receta mágica, no, no, pero créanme, tiene ventaja, genera aprendizaje, preserva la relación entre las partes, tienes mayor control del proceso de la solución y algo que es fundamental, conecta pasado, presente y futuro. ¿Sí? Porque discutes sobre lo que pasó, es cierto, pero lo discutes hoy, presente, con una perspectiva de futuro, de saber que puedo mejorar eso que pasó, puedo cambiarlo. Y en ese sentido, claro que tiene una ventaja. Es apostar también por mejorar las cosas que hacemos, ¿cierto? Pero bueno, entremos de lleno ya a la negociación. Y ahí tengo que definir, esta es una definición de negociación, puede ser un poco larga, pero creo que es importante detallar. Miren, primero, la negociación es un proceso de comunicación y todo comunica, todo comunica. El proceso de negociación es un proceso de comunicación. Entonces, ¿qué comunican ustedes como funcionarios, respectivos gobiernos regionales, locales, instituciones públicas en general? ¿Qué están comunicando cuando ustedes dialogan, negocian con la otra parte? ¿O qué quieren comunicar? ¿Son conscientes que están comunicando algo? El entorno puede comunicar. Siempre menciono esto. Por ejemplo, si ustedes tienen una pizarra en su oficina, incluso antes de que ustedes empiecen la reunión, ya en la pizarra pueden colocar algunas ideas, algunos mensajes que ustedes consideren importante transmitir. Créanme, toda persona que entra a una oficina y mira una pizarra o ve una pizarra va a leer lo que está puesto. Incluso si le pones no leer, ¿no? Va a leer. O sea, es inconsciente. Aprovecha eso. Todo comunica en una negociación. No solamente lo que decimos. De hecho, ustedes saben, la comunicación es verbal y no verbal. Mayormente no verbal, casi un 90%, en un 10% o menos verbal. Lo que decimos. ¿Qué será una comunicación efectiva en una negociación? Cuando lo no verbal es coherente con lo verbal. Es que la negociación es un proceso de comunicación donde todo comunica. Entonces, yo quiero transmitir transparencia en este proceso de negociación. Entonces, tengo que ser consciente cómo transmito transparencia. Porque más allá de que yo lo diga, está en que todo, mi actitud, mi actuar, mi entorno, el escenario que tengo donde yo voy a conversar, lo transmito también. Entonces, ser conscientes de eso, por favor. Una negociación es un proceso de comunicación. Y en el caso del Perú, y dado que tenemos participantes de Huancavelica, Huánuco, Huancayo, o perdón, Junín, en fin, de nuestro centro del Perú, Pasco, me imagino, en fin, de Pucallpa, que ya está más en el oriente, pero ciertamente nos muestra la interculturalidad que es, de la que hace gala nuestro país. En Tacna, veo aquí también Tacna, entonces, en fin, de todo el Perú. Entonces, tenemos que ser conscientes también de que la negociación, ya en ese contexto, además tiene un componente intercultural. Muchos de ustedes estarán en contacto con comunidades nativas o comunidades campesinas. Entonces, esto que les digo les va a sonar como, sí, eso es lo que me pasa día a día. Claro, quizá para los que estamos en Lima nos parece como una sorpresa, pero no. Tenemos que ser conscientes que además de ser un proceso de comunicación, es un proceso de comunicación en un contexto intercultural. Es un proceso además de aprendizaje. Ya lo decía yo al inicio, pero es que es importante reafirmarlo, porque tú aprendes a negociar, negociar. No hay otra manera. Aprendes a negociar, negociar. O estando y escuchando una negociación. O sea, no serás la parte activa, pero
estando cerca de un proceso de negociación se aprende. Dos, aprendes cómo es negociar con la otra parte. Yo esperaría, ya con su experiencia, ustedes ya reconocen, ya conocen a aquellos con los cuales ustedes tienen, digamos, periódicos o continuos, reuniones de negociación, de diálogo. Van conociendo. Y ese conocimiento me tiene que hacer un mejor negociador, claro que sí, porque ya puedo anticipar alguna de las acciones de la otra parte. Y finalmente, es aprendizaje porque le enseño qué es negociar, no solamente conmigo, ojo, porque aquí ya tenemos que ser conscientes de algo, ¿ah? Somos representantes de una institución pública. Eso nunca se nos debe olvidar, porque a veces me centro en lo que yo quiero cuando en realidad es lo que mi institución quiere. Está bien, yo puedo tener mis intereses propios, eso es válido. Lo que no es válido es que tus intereses propios se sobrepongan a los intereses de la institución. Entonces, ¿cómo le estoy diciendo a la otra parte que es dialogar, negociar con mi institución? Claro, la idea es que yo le puedo enseñar que con nosotros se dialoga. No tienes que presionarme ni hacerme una acción. No. Podemos conversar. Nos sentamos a conversar con información, con data, con argumentos técnicos. Entonces, ustedes pueden ir enseñándole a sus contrapartes también cómo es con ustedes y con su institución, obviamente. Bueno, y tiene un objetivo. O sea, la negociación no es negociación porque me gusta negociar y me siento bien negociando. Qué bien, pero ese no es el objetivo de la negociación. La negociación tiene un objetivo y es satisfacer los intereses, los objetivos que tiene, como repito, la institución. Solucionar los conflictos que puedan haber al interior, con otras instituciones o, no sé, con un grupo de ciudadanos. Entonces, definitivamente, la negociación es una herramienta que además es plástica, si quieren verlo así. Pueden adecuarlo a diferentes situaciones. Y ustedes van con lo que saben a una negociación. Y eso es válido también. Es decir, con los conocimientos previos. Lo que sí deben ser conscientes es que la negociación tiene un objetivo y no pueden perder de vista su objetivo. No los pueden distraer. Porque en el momento que te distraen y que pierdes ese objetivo, ya pierdes un poco la ruta de la negociación, ¿no? Entonces, la idea es que tiene un objetivo y claro, lo ideal es llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio. Mutuamente satisfactorio. Yo voy a proponer siempre que la negociación alcance un acuerdo mutuamente satisfactorio. Pero soy consciente que no siempre se alcanza ese acuerdo donde haya un ganar-ganar. Yo veía ahí entre las palabras que ustedes pusieron que ganen ambas partes, win-win. Bien, ese es el ideal. Pero también es cierto que muchas veces no se alcanza ese ideal. ¿Eso quiere decir que no es negociación? No, sí es negociación. Lo que te está diciendo es nada más que una de las partes seguro se impuso a la otra. Ahora, eso es ni bueno ni malo. Son las circunstancias que se han dado, pero sí hay una desventaja. Y más aún en quienes, bueno, ustedes lo son, en mi momento lo fui, somos funcionarios públicos. Porque ese con el que terminamos conversando muchas veces, lo vamos a ver nuevamente. Entonces, si nuestros acuerdos terminan siendo un ganar-perder, lo más probable es que en la siguiente negociación, quien sintió que perdió va a querer ganar. Y de esa manera se vuelve más complejo el proceso de negociación. Entonces, traten siempre de buscar ese acuerdo mutuamente satisfactorio. Ahora explico un poquito más en detalle este tema, porque tiene que ver justamente con los tipos de negociación. Miren, efectivamente, lo que nos muestra el video es una situación en la cual la situación es una sola, ¿correcto? Y los hechos están clarísimos. Está por un lado la bulla, que obviamente no deja pues trabajar ciertamente al profesor, y por otro lado está el ambiente que es el calor, que también genera incomodidad en los alumnos. El hecho es objetivo, es puntual.
Entonces, claro, ¿dónde vienen las dos maneras? En donde incluso hay una, yo diría un intento por negociar de un alumno que cuando ve que el profesor cierra la ventana dice, podríamos dejar una ventana abierta, y entonces el profesor dice, bueno, tu incomodidad no va a dejar que yo no escuche mi voz interior. En otras palabras, yo soy más importante, así que aquí voy a imponer, ¿correcto? Una pseudo negociación, ciertamente, porque fue casi instantánea, ¿no? Donde una de las partes impone el poder. Y después está la alumna que más bien se acerca, que reconoce los intereses de ambas partes. Por un lado, el interés del hace mucho ruido, entonces cómo evito ese ruido, pero por otro lado, el interés de hace mucho calor, entonces cómo genero mejores condiciones más frescas para poder atender la clase, además una clase seguro pesada por el tema que se estaba trabajando. Entonces, ella va y plantea y negocia, también lo hace, y también quizá bastante cortita, pero con los trabajadores. Y le dice, mire, por 1 hora y media, pues es posible, sí, sí es posible. Y finalmente ambos sienten, finalmente, por un lado, ya se aleja la bulla, y por otro lado, tienes la comodidad de tener un poco de aire en esa situación. Ya, ese video, en esos 2 minutos, reflejan los dos tipos de negociación que existen. ¿Okay? Entonces, en un primer caso, van a pasar, y ciertamente, y es, digamos, por eso decía, no hay una receta mágica, la negociación no es una receta mágica, y tampoco es una receta cuando horneamos un pastel, donde tú tienes pues ya tantas onzas de esto, tantos gramos de esto otro, y sabes que te va a salir siempre un pastel si sigues esas indicaciones. Bueno, la negociación no. La negociación es dinámica y va a responder muchas veces a otro de los aspectos que ustedes pusieron cuando hicimos las preguntas, a la disposición de las partes. Y algunas negociaciones van a ser de este tipo, competitiva, adversarial. Entonces, en la medida que tú tengas un escenario en el cual, como vimos, una parte, por ejemplo, siente que tiene más poder que la otra y se impone, usa ese poder para imponerse, tendremos una negociación de tipo competitiva. Es cierto, la otra estoy seguro que no se quedará tranquila y tratará de equiparar esa situación de desventaja aparente. O dirá, bueno, en esta sí, pero en la siguiente vez, voy a presionar. Entonces, hay un esquema de negociación que la llamada negociación competitiva, adversarial, de suma cero. ¿Por qué de suma cero? Porque todo lo que gané yo es a costa tuyo. Entonces, yo gano 1, es porque tú perdiste 1. 1 menos 1, 0. Por eso se le llama de suma cero. Es distributiva porque distribuye los recursos, pero no equitativamente. Más para mí, menos para ti. Y se basa en posición. Se basa en posición. Entonces, claro, aquí ya el objetivo es claro, es cómo yo obtengo mayores ganancias. O sea, ganancias en el sentido de cómo yo gano. Y claro, se usa la amenaza, la confrontación, la argumentación. Y ojo, en la medida que, digamos, muchas veces la amenaza, la presión, la confrontación, la argumentación, no me refiero a situaciones de violencia física, por favor, sino de, ok, si ustedes realizan eso, nosotros tomaremos las acciones legales. Típica situación de negociación o amenaza, digamos, ¿correcto? Entonces, no estoy hablando de una amenaza física porque una amenaza física no deberíamos permitirle una negociación, primero. Entonces, claro, cuanto más desbalance haya de poder entre las partes, seguro que una de las partes que siente que tiene ese desbalance va a querer llevarlo por ese lado. Pero recuerden algo, así como la negociación es dinámico, también el poder es dinámico. Y esa brecha a tu favor puede verse reducido por circunstancias distintas. Entonces, hay una lucha, por eso que es competitivo, a ver quién se impone a quién. ¿No? Y claro, finalmente alguna de las partes va a ceder. La otra parte no es que gane todo, porque finalmente en este tipo de negociación se regatea, en este tipo de negociación buscas pues, ok, yo también tengo que imponer también una parte de mi posición, no será toda. O sea, no es que no se pueda negociar, claro que se puede negociar,
Lo que va a pasar es que esa negociación va a ser dura, tensa. Uno va a querer imponer, el otro va a querer también imponerse, en fin, y en esa lucha finalmente vamos a llegar a acuerdos. No es que no se pueda, se llega a acuerdos. El problema es si son los mejores acuerdos. Entonces, frente a eso se dice que hay otro tipo de negociación, que es la negociación integradora. ¿Qué es lo que plantea la alumna cuando va y conversa y dice, y claro, si se dan cuenta, toma más tiempo, implica una gestión adicional, pero también se centra en resolver el problema, no tanto en si tienes más poder o menos poder, si tienes una característica personal o no, no, es vamos a resolver el problema de fondo, cooperando entre ambas, por eso le llama cooperadora, ahí viene el famoso ganar-ganar, porque no te olvidas de tus intereses, ojo. La negociación integradora no es ser ingenuo, no es ser complaciente, no es, bueno, tú ganas primero, no, es cómo yo gano, o sea, cómo logro mis objetivos y cómo tú también lo logras. Y por eso se dice que se basa en principios. En realidad, se basa en interés, en el por qué, ¿correcto? Entonces, claro, reconozco que necesito del otro, sino para qué me siento a negociar. Ya, ese es un cambio. Ese es un cambio, es reconocer la interdependencia. Reconocer que pueden haber recursos limitados, sí, dinero generalmente, presupuesto, pero con, no sé si limitada en términos permanentes siempre es así, pero sí por lo menos hay otras maneras de poder, digamos, pensar más creativamente, salir fuera de la caja, como se dice, buscar opciones creativas. O sea, te alienta a eso. Y claro, no significa nuevamente que uno es suave, que uno va a ceder. No, es que vamos a trabajar. Y seguro la otra parte tendrá que tener esa voluntad de hacer. Y entonces partimos de las posiciones, pero vamos hacia el interés, el por qué. Y entonces se cierra la ventana, porque se cierra la ventana, ya tiene otro sentido. Cierro la ventana porque no quiero bulla. Y el que se abra la ventana es porque tenemos calor. Entonces ya se replantea la negociación. Y en ese sentido, estamos más cerca, nuevamente, sin fórmulas mágicas, por favor, pero sí estamos más cerca de una solución de beneficio. En otras palabras, y aquí aclaro lo que decía en la definición de negociación. No es que una negociación de manera automática me da beneficios mutuos o mutuamente satisfactorios. No. Requiere de la voluntad, de la disposición de las partes para lograr. Porque este replanteo de posiciones e intereses no se hace solo, requiere de las partes. Y es cuando replanteas que estás más cerca de lograr esos beneficios. ¿Ok? Entonces, sí creo que es importante reconocer que esos dos tipos de negociación se pueden plantear en el día a día. Y algunas veces me llevará la otra parte hacia un escenario competitivo. Tratemos de hacerle ver que es importante el ganar-ganar más que el que uno se imponga, que no tiene sentido. ¿Ok? Uno. Dos, tratemos siempre con nuestro equipo de trabajo. Ya me quiero centrar en cuando ustedes se sientan en la oficina, miran a los costados, ese es su equipo de trabajo. Por favor, trate de promover, por lo menos con aquellos actores, con aquellas partes con las cuales vas a tener una continuidad en el trato, en la relación, de promover siempre una negociación integral. O sea, centrémonos en el interés. Créanme, aunque les digan y aunque parezca, la gente no es caprichosa porque es caprichosa, tiene una motivación. Cuando conoces la motivación, estás más cerca de llegar a un acuerdo integrado. Entonces, independientemente, digamos, de la situación, tenemos que saber advertir. A ver, él quiere imponer, debo decirle, no, mira, hay una mejor manera que simplemente negociar a quién le gana a quién, porque podemos ganar los dos. Entonces, y en el video se ve esas dos situaciones, ¿no? Que es en ese momento en el cual la persona está o el profesor cierra la ventana y el alumno le pide que le abra y él nada, no da mayor margen. Quizás pudo haber insistido el alumno, en fin, esa es la primera situación. Y una segunda es la que justamente se genera cuando interviene la alumna.
¿Ok? Ahora, ya, ustedes me dirán, profesor, es fácil hablarlo, es fácil decirlo, pero ¿y cómo lo logro? O sea, ¿cómo encamino mis procesos? Bien, bueno, para un elemento de una negociación integradora, primero es algo que es muy complicado a veces para nosotros, ¿no? Muy complicado para nosotros. Y digo, cuando digo nosotros, me refiero a la manera en que nosotros tenemos de negociar, ¿ok? O sea, me refiero al peruano en general. Somos personas que buscamos una negociación a partir de un conocimiento de la otra parte, de una cercanía con la otra parte. Entonces, tratamos siempre de tener un buen ánimo, un buen ambiente para poder negociar. No somos fríos. Por ejemplo, uno, por decir, en el ámbito latinoamericano, se dice, ¿no? Que negociar, por ejemplo, con los chilenos son más directos en lo que quieren, o con los orientales, ya me voy al otro lado del mundo, donde tienes esa emoción plana, donde tú no sabes, pues no te transmite nada. Nosotros no, nosotros queremos tener algo que nos transmite si estamos en la vía correcta o no, mira su rostro, ya nos dijo que no. O sea, en ese contexto donde es importante la persona, sin embargo, lo que tenemos que hacer todo el esfuerzo posible es para separar. ¿Qué implica separar persona de problema? No personalizar los conflictos. Yo sé que es complicado, pero tenemos que hacer ese esfuerzo, porque en la medida que yo vea el problema en la cara de la otra parte, va a ser más complicado llegar a una cosa. No, es que tú no sabes cómo es él, o tú no sabes cómo es ella. Porque lo que pasa cuando personalizamos los conflictos o personalizamos la negociación es que perdemos de vista el problema. A veces nos van a buscar porque nosotros somos buena gente, pero no se trata que yo sea buena gente o mala gente. Se trata del problema que voy a solucionar, que voy a negociar, del tema que voy a negociar. Sin embargo, soy consciente que en ese día a día que tenemos y en nuestra manera de ser, muchas veces nos cuesta hacer esa diferenciación. ¿Cómo hacerlo? Algunas ideas. Primero, tratemos siempre, cuando nos refiramos a nosotros, usar el plural. Finalmente es nuestra institución y somos nosotros. O sea, no soy yo o no es lo que tú, sino tratemos. No digo que sea fácil, no digo que siempre se pueda aplicar, pero en la medida que podamos, nuestro equipo, nuestra institución, o sea, usar el uno, dos, centrémonos en el problema, discutamos el problema, apóyense en los informes, apóyense en las normas, en las leyes, apóyense en aquello que no distingue persona, que es simplemente el problema en sí. Separemos persona del problema. No personalicemos el problema. Y si ya lo hicimos, porque no puedo ver a esa persona, entonces mejor vemos cómo vamos con alguien que pueda ayudarme a balancear esa situación o en algunos casos dar un paso al costado. No puedo. O sea, no me mandes a hablar con esa persona porque no voy a poder. Lo cual no debería pasar, ¿eh? Lo cual no debería pasar. Pero finalmente, si es tan fuerte esa identificación del problema con la persona, a veces también dar un paso al costado. Pero, por favor, tratemos de no personalizar los conflictos, tratemos de no personalizar la negociación. Y también funciona para el lado positivo, ¿eh? Porque, como dije, a veces también nos van a buscar porque, no, él sí te va a ayudar. Y eso está bien, seguro. Habla muy bien de nosotros, de nuestra apertura, de nuestro diálogo, pero cuidado, si nos piden algo que no es nuestra función o competencia, no sé si han escuchado este síndrome del buen samaritano que tienen a veces los funcionarios públicos. Es decir, queremos ayudar, pero recuerden, principio de legalidad, tenemos nuestras funciones y competencias, tenemos una limitación. Entonces, por eso digo, así como el hecho de que no, yo no puedo hablar con él, es malo en una negociación, también lo es cuando, no, tú acudes porque él te va a decir que sí. No, es buenísima gente. Por último, lo que podemos hacer, canalicemos. Mira, yo no lo puedo atender, lo atiende esta persona. Pero más allá de ese consejo, por favor, o evitemos personalizar los problemas.
Dos, tratemos de concentrarnos en los intereses, en el por qué, en el tema de fondo, en lo que necesitamos como tema central. Ya concentrémonos en los intereses, en el por qué. Pregunten siempre por qué, para qué. Las posiciones está bien, la exigencia, el reclamo, eso está bien, porque con algo tengo que empezar, pero la idea es empezar con las posiciones y trabajar con los intereses. Entonces, es en aquello, ¿por qué le es importante eso a usted? Pregunte. Eso que te responda, ese es el interés. ¿Ok? Entonces, ciertamente, en los casos en los cuales se trabaja sobre intereses, tienes mucha más facilidad de poder llegar a una solución mutuamente satisfactoria que en los casos en los cuales se centra en la posición, porque ahí ciertamente ya tienes un problema y tienes el problema que va a depender de quién hace valer su posición sobre la otra parte. Entonces ya se vuelve más difícil, más tedioso también esa negociación. Tratemos de inventar opciones de beneficio mutuo. Yo sé, nuevamente, regresando a la primera vista, que, como dijimos, pueden haber negociaciones en las cuales las partes, cada una quiere más, llevar agua más para su molino. No buscan la ganancia propia, no mutua. Sí, una manera de cambiar eso es inventando opciones de beneficio mutuo. O sea, es trabajando cuando yo tenga que proponer opciones, tenga que proponer salidas, tengo que hacer llegar propuestas, trate de considerar no solamente lo que yo busco, sino lo que busca la otra parte. No solamente lo que yo quiero, sino también de lo que escuché, qué es lo que quiere la otra parte. Ese es el famoso ganar-ganar, que suena fácil, es un desafío, porque requiere esfuerzo, porque requiere pensar en, y porque requiere un cambio de actitud muchas veces también. A veces estamos acostumbrados a negociar de la otra manera. Aquí sí necesitamos un cambio de actitud. Entonces, tratemos de buscar siempre opciones de beneficio mutuo. Es decir, cuando propongamos algo, esa propuesta debe poder leerse por la otra parte como algo interesante, porque eso que busca está en esa propuesta. De lo contrario, es difícil. Tratemos de usar criterios objetivos también, por favor. Vamos a usar criterios objetivos. La ley es el primer criterio objetivo como abogado, se los digo, para mí, para un abogado, la ley es el criterio objetivo. En el sentido de que la ley está, correcto, y me da una referencia. ¿Qué otros criterios objetivos pueden haber? Precios de mercado, pueden haber valores de mercado, perdón, criterios técnicos. La idea es que son criterios que no dependen de la voluntad de las partes. Y a veces ese es el problema. Cuando nos centramos, como decía, en personalizar el problema, ya está en lo que yo creo que algo es justo o lo que la otra parte cree que es justo. No, tratemos de ir hacia criterios legales, técnicos, económicos, que nos permitan tener criterios objetivos. ¿Por qué llegamos a ese acuerdo? Porque según los criterios objetivos o según los criterios técnicos, según el informe legal, según la interpretación de las normas, según el informe técnico, entonces, este es la propuesta de solución. No es porque me pareció, me soñé, se me ocurrió. No, hay un fundamento. Lo que sí debemos tratar es pasar de estas exigencias, digamos, de esas exigencias, y ese es el desafío, nuevamente, ese es el desafío. Y lo digo porque a veces estamos tan centrados en nuestros procesos, estamos con tanta carga en el día a día, que claro, lo más fácil es decir no y no. Ya está. No y no. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? O porque sí, ya está. No hay mayor explicación. Entonces, claro, está bien, uno parte con eso, pero como decía, el desafío es poder más bien ir hacia ese centro, ir hacia ese centro. ¿Qué es eso? No es sino los intereses, son esas necesidades, esas preocupaciones, los temores, las expectativas, en fin, es aquello que motiva mi posición. Ese es el interés, ¿no? Entonces, sí funciona.
Créanme que sí, o sea, el encontrar por qué, el famoso por qué. ¿Por qué me reclaman eso? Como dije, siempre hay una razón. Ahora, a veces va a ser una razón obvia, una razón clarísima, otras veces no tanto. En cualquier caso, tengo que hacer el esfuerzo por identificar esos intereses. Pero también tengo que ser consciente que no, como dije, no siempre vamos a llegar a una. Tengo que ser consciente. Entonces, lo que tengo que buscar es esa respuesta, o en todo caso, por lo menos formularme la pregunta. ¿Qué pasó si no llego a un acuerdo? ¿Qué pasa si no llego a un acuerdo? ¿Cuál es mi plan B? ¿Cuál es mi salida? ¿Cuál es mi alternativa? Esa es la alternativa. Pues tengo que ser capaz también de ponerme en un escenario en el cual no voy a llegar a acuerdo. Pues, ¿cuál es mi alternativa? O sea, ¿cuál es como dije, mi plan B, mi puerta de salida, de escape? Entonces, es como dice ese dicho, ¿no? Espera lo mejor, prepárate para lo peor. O sea, ¿cuál es mi peor escenario? Que no llegue a acuerdo. Entonces, en ese escenario, ¿cuál es mi alternativa? ¿Cuál es mi salida? Es mejor hacernos la pregunta, no porque seamos negativos, no porque no, tú ya otra vez piensas que no vas a llegar a un acuerdo. No, es para estar preparado, es para estar preparado. Entonces, yo ya sé que en caso falle mi negociación, tengo esta alternativa. A veces va a estar clarísimo, a veces no tanto. Quisiera cerrar con esta idea de, como les decía, la negociación es un proceso con el cual nacemos, o sea, nacemos con esa, no proceso, con esa habilidad de negociar, ¿no? Nacemos con esa habilidad. Ok, pero tenemos que ir desarrollando esa habilidad. Yo estoy seguro que a estas alturas ustedes tienen buena experiencia de negociación. Sí, seguro. Lo que sí es cierto es que necesitamos también ser conscientes que la negociación es un proceso. La negociación es un proceso. Y que quizás algo que descuidamos, no digo ustedes, pero pasa, es la preparación de la negociación. Por favor, no vayan a un proceso de diálogo o negociación sin preparar. ¿Qué implica prepararse? Por lo menos responder 3 preguntas. ¿Con quién me voy a sentar a negociar, a dialogar? ¿Quién es? ¿Qué voy a negociar? ¿Qué voy a dialogar? ¿Qué voy a proponer? ¿Qué posición tiene la otra parte? ¿Qué posición tengo yo? ¿Qué interés podría tener la otra parte? ¿Qué interés tengo yo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi objetivo? Tengo que tenerlo claro. ¿Y cómo? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo se originó este tema, este problema, este conflicto, esta situación? ¿Cómo es la relación entre nosotros, entre las partes involucradas? Y claro, definan bien su estrategia, definan bien los roles, incluso si es que van a ir en un equipo de negociación, definan bien las pautas de ese proceso. ¿Por qué es importante? Porque lo que no puede pasar es que ustedes vayan a una reunión de diálogo, de negociación, y cuando salgan de esa reunión, sientan que fue un desperdicio de tiempo, sientan que no saben qué se quedó, sientan que no saben qué pasó ahí. La preparación te ayuda a evitar eso. ¿Cómo? Te va definiendo los objetivos, tu estrategia. Sabes qué decir, sabes cómo actuar. Incluso por cada reunión, tú vas planteando objetivos concretos, cosa que sales de la reunión y dices, teníamos el objetivo de presentar nuestra posición. ¿Lo hicimos? Sí, cumplimos nuestro objetivo de la reunión. Entonces vas viendo cómo avanzas, pues. Pero si ves que no estás cumpliendo tus objetivos cortos, ¿cómo vas a cumplir el objetivo mayor? Entonces la preparación es clave. No presuman en negociación. Vayan tampoco van a tener la certeza absoluta, pero por lo menos tienen hipótesis que van y comprueban en el proceso. Van yendo con algo. No vayan al que habrá, qué pasará, vamos a escuchar y según eso vemos. No, tú vas con un mensaje, tú vas con un objetivo. ¿Y cómo vas a lograr? ¿Okay? La negociación, después la segunda etapa es la negociación y es en la que ustedes
Estoy seguro maneja muy bien las tácticas, las herramientas de comunicación. O sea, ahí lo único que puedo recomendarles es sean muy conscientes de su actuar en un proceso de negociación. O sea, todo lo que ocurre en un proceso de negociación tiene que estar ya previamente que ustedes lo han pensado que así voy a proceder. No reaccionen por reaccionar. Traten siempre de mantener la concentración en mi objetivo y en mi estrategia. Y así voy avanzando. Y finalmente el cierre, que no es sino el acuerdo. ¿No? El acuerdo que es importantísimo. Por favor, solamente acuerden aquellas cosas que pueden cumplir, aquello que no se puede cumplir. Obviamente no acuerden eso. Acuerden cosas expresas, o sea, pónganlo en el papel, establezcan bien quién es el responsable, los plazos, las condiciones. O sea, no puede haber un acuerdo en el aire, tiene que ser muy concreto en quién hace qué, cuáles son los alcances de ese acuerdo, cuáles son las responsabilidades que le tocan a usted. Y después que cierren su proceso de negociación, lecciones aprendidas. Oye, ¿cómo nos fue? ¿Nos fue bien? ¿Nos fue mal? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó en el proceso de negociación? O sea, en otras palabras, aprendizaje en su proceso. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.